Buenas tardes, bienvenidos a un encuentro más de Uniandes y sus libros, Conversemos desde la casa. Iniciamos el año con un libro de la Facultad de Artes y Humanidades del CPER, Centro de Estudios en Periodismo de la Universidad de los Andes, Adentro, Vida en Bogotá, por Lorenzo Morales. En esta oportunidad nos acompaña su autor, Lorenzo Morales. Voy a presentarlo brevemente. Periodista, editor y profesor del Centro de Estudios en Periodismo, CEPER, de la Universidad de los Andes. Es fundador de la revista digital 070 y sus reportajes han sido publicados en diferentes medios nacionales e internacionales. Ha ganado 3 veces el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Lorenzo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, María Victoria, por la invitación y qué chévere estar aquí con los colegas que también participaron en ese trabajo. Sí, como dice Lorenzo, 2 fotógrafos nos acompañan, aunque fueron 4 los que trabajaron en este proyecto. El día de hoy se encuentran Nadège Massars, fotógrafa francesa, vive en Colombia, socióloga de carrera, ha sido 2 veces becaria de la Fundación Magnum. Sus fotos han sido publicadas en The Washington Post, The New Yorker, Liberación y no alcanzo a leer, perdón, el de Japón. Nadège, ¿me recuerdas el periódico de Japón? Es Newsweek Japan. Perdón, Newsweek Japan, Todo gracias. bien. Pues, Gracias por estar con nosotros, Nadège. Qué alegría muchas tener. gracias, María Victoria. Y también nos acompaña Mateo Pérez, fotógrafo y profesor de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana. Estudió en el International Center of Photography de Nueva York y su trabajo ha sido expuesto y publicado local e internacionalmente. Es colaborador de proyectos como Sinfonía Trópico y la revista suramericana de fotografía Sueño de la Razón. Muchas gracias, Mateo, por estar aquí. Gracias por la invitación, María Victoria, y buenas tardes a todos. Vale, entonces quisiera abrir la discusión, la charla de esta tarde con una pregunta que nos formuló una de las personas que viene a este encuentro desde Argentina. Nos preguntó a través de las redes sociales que si este libro sería una forma más de conocer a Bogotá. ¿Ustedes qué opinan? Y quisiera darle el micrófono a Lorenzo. Lorenzo, este libro, Adentro, Vidas en Bogotá, ¿qué trae? ¿Nos ayuda a conocer a esta ciudad? Bueno, pues gracias por la pregunta. Antes de responderla puntualmente, voy a contar un poquito del contexto del libro para las personas de pronto que apenas se están conectando, más bien como con una curiosidad primaria a esta conversación. Este es un libro que publicamos a finales del año pasado, hace apenas un mesecito largo, y es el resultado final de un proyecto muy largo de varios años en los que junto a Mateo, Nadège, Juanita y Miguel, los 4 fotógrafos que también son, digamos, partícipes de esto, nos dedicamos a recorrer la ciudad de arriba a abajo, de oriente a occidente, de norte a sur, para hacer pequeños retratos de familia, tal vez sea una manera de llamarlos. Yo con mis armas, que es la escritura, la reportería, digamos con la crónica, y ellos con la suya, que es su ojo, su lente, su cámara, y combinamos esas armas para hacer estos relatos de bogotanos, y queríamos, el foco era un poco contar cómo se vive hoy día en Bogotá, con una, digamos, es una pregunta muy ambiciosa, pero digamos que teníamos muy claro que no es una respuesta definitiva, es simplemente pequeñas tajadas de realidad instantáneas, de historias de familia, de cómo se vive. Entonces, para responder un poco a la pregunta de la persona desde Argentina, pues yo sí creo que es una manera de conocer Bogotá, y sobre todo de conocerla de una manera relativamente inédita, y es de puertas para adentro. Yo creo que cuando uno piensa en una ciudad y la visita, pues recorre sus calles, sus plazas, ¿no? Es un contacto sobre todo con lo público, y a través de eso, pues claro, alcanza uno a palpar algo de la idiosincrasia de ese país o de esa ciudad, pero en este libro sí es como un retrato más fisgón, en el sentido en que abrimos la puerta de esas casas que no vemos en una visita más turística,
y entramos y pasamos un rato y eso es lo que tratamos de plasmar en el libro. En ese sentido, yo creo que no solo se conoce a Bogotá, sino se conoce a los bogotanos y las bogotanas. Pues lo que puedo yo decir, además de lo que vienes de decir, Lorenzo, es que para mí también fue un momento cuando hemos hecho como 4 historias juntos y para mí fue también descubrir lugares que no conocía de Bogotá. Bueno, hay la historia, hay 2 historias que se publicaron que son la de Usaquén, del señor del anciano señor argentino que está en una pensión y también la historia del Hospital de San Juan de Dios, que fueron como momentos realmente de descubrimiento de espacio. Para mí, Usaquén era más como un lugar, digamos, para turismo, sí, esta historia me impactó mucho porque sería chévere si nos cuentas un poquito cómo encontraste esta historia, Lorenzo, porque encontrar este señor que tenía toda esta historia en Colombia mientras estaba argentino, que estaba como un poco terminando su vida en Colombia, en Usaquén. Yo nunca había, pues es algo que no había imaginado, ¿no? Así que no sé si nos puede decir incluso para refrescarme la memoria. Sí, sí, ahorita les puedo contar un poco de esa historia, que además, ya que la pregunta viene de Argentina, pues esta historia Ujú. tiene un pie en Argentina. Pero no sé si Mateo primero quiere también como contar, responder a esa pregunta inicial. Sí, pues a mí me parece claro, yo coincido con Lorenzo en que es una manera como de conocer la ciudad, pero también de darse cuenta de lo difícil que es tratar de conocerla del todo, ¿no? Pues es de una extrema diversidad todo, que uno lo que se da cuenta es que es infinita, ¿no? Entonces, esa labor como de conocer una ciudad, pues es inagotable, pero en todo caso, estos episodios como de estas crónicas, de estos fisgoneos, como los llama Lorenzo, de meterse uno a la casa, abren la puerta. Siempre a mí me sorprende es que, digamos que yo creo que los casos fueron muy bien escogidos porque de alguna manera muestran esa diversidad que es Bogotá, pero me da la impresión que ocurriría en cualquier casa que uno se meta, ¿no? Hay siempre una crónica, una historia, algo interesante, eh, y eso es, yo creo que a mí lo que más me gusta del libro es eso, ¿no? Como encontrar de verdad historias que uno no se imagina detrás de cada puerta y de cada retrato. Eso Sí, es. eso que dice Mateo, me, sí, yo también tuve un poco esa sensación y a la vez es una pequeña frustración porque la ambición sí es contar Bogotá, tratar de capturar en lo posible esa diversidad, pero lo que uno se va dando cuenta rápidamente es que pues sí, es imposible contar una ciudad en 30 historias. Pero al mismo tiempo, digamos que no por eso caímos como en el camino de decir, bueno, como no podemos, pues cualquier historia sirve. Entonces creo que ahí sí hubo un esfuerzo, digamos, de trabajo de producción, y ahí conecto con la pregunta que hacía Nader de cómo íbamos encontrando las historias. Creo que había muchas maneras, muchas de esas historias también venía de ustedes, de los fotógrafos que ya una vez entraron como en el modo del proyecto, a veces eran ustedes mismos los que se acercaban y decían, oiga, yo conozco a no sé quién o alguien me habló de tal cosa que podría ser una buena historia para Habitat, que era como el título, no del libro, pero del proyecto inicialmente. Y también, pues les cuento un poco como de la trasescena de todo esto. Al principio era muy fácil, porque como no teníamos ninguna historia, cualquiera encajaba bien y cualquiera era un retrato de Bogotá de puertas para adentro. Pero a medida que fuimos avanzando, ya empezaba uno a ver como ciertos patrones
que fácilmente podía repetir y que había que evitar para justamente tener esa diversidad de formas de vivir, ¿no? Gente que vive en casas muy grandes, gente que vive en sitios muy pequeños, gente muy rica, gente no tan rica, gente pobre, de todo. Pero entonces al principio era muy fácil porque prácticamente cualquier historia llenaba un hueco. Entonces cuando ya empezamos a ver, bueno, aquí ya tenemos como cierto patrón o cierta característica, empezó a volverse más exigente encontrar las historias. Y ahí yo creo que fue valiosísimo el trabajo, digamos, de algunos estudiantes de la universidad que trabajaron en el proyecto como productores, es decir, básicamente buscando historias. A veces, la tarea para ellos como productores era, necesitamos una historia en la localidad de Fontibón, porque no tenemos historia en esa localidad, o en Ciudad Bolívar. Entonces, ese era el punto de partida, pero a veces también había un punto de partida de pronto más difícil. Yo me acuerdo que yo quería en algún momento que en el libro hubiera una historia de alguien que viviera en algo muy chiquito y pensé que debía haber gente que vivía en un carro, por ejemplo. Entonces, la tarea para la productora en ese momento, que era María Camila Sarria, excelente productora, era buscar eso. Una tarea imposible, nunca lo encontró. No pasa nada, pero en esa búsqueda terminó encontrando otras historias que se volvieron valiosas. Y también debo decir que en ocasiones una historia nos llevaba a otra. El hecho de compartir con una persona y explicarle lo que estábamos haciendo, a veces eran esas mismas personas las que decían, ah, qué interesante, o no qué interesante, pero decían, ah, yo conozco a alguien que vive de tal manera. Entonces eso nos llevaba a esa otra persona. Entonces es una combinación como de situaciones y también un elemento de azar importante. Hay historias, por ejemplo, hay una que hicimos con Miguel. Finalmente no encontramos a la persona que vivía en un carro, pero sí una persona que vivía en una carreta, y la encontré básicamente en la salida por la autopista. Yo con frecuencia salía por ahí y veía a un señor que tenía una especie de campamento en una orilla de la autopista. Y ya, pues por el hecho de haber pasado ahí casualmente, me pareció que podía ser una historia. No fue fácil conseguirla, pero bueno, así surgió. Lorenzo, y me surge una pregunta con relación a lo que nos estás contando, y es, una vez ustedes tienen el patrón, definen el patrón y tienen su orientación para hacer todas estas entrevistas, ¿los bogotanos en general abren las puertas o se intimidan frente a una cámara? ¿4 fotógrafos trabajaban al mismo tiempo o solo iba un fotógrafo? ¿Ustedes tenían grabadora o cómo hacían? No sé si la gente se intimidaba frente a entrar a una casa y recoger lo que hay allí, entrevistar. ¿Cómo era la actitud de esa gente que se dejó entrevistar o de los que no se dejaron entrevistar? ¿Por qué razón lo hicieron? Sí, sí, hay que decir que en el libro y en la exposición resultado del libro están las historias que pudimos hacer. Hay una larga historia de historias que no pudimos hacer. Porque sí, a veces simplemente la gente declinaba, pues le proponíamos, le contaba, decía, no, no, gracias, no me interesa, o a veces de maneras más amables y a veces de maneras más hostiles, pero bueno, el resultado era el mismo, no querían participar. Pero también debo decir que las cosas que más me sorprenden todavía como periodista, que ya llevo pues algunos años en esto, es, pues sí, lo abierta que es la gente. Yo no sé si, no diría que en Colombia, yo creo que finalmente hay algo, digamos, hay un intercambio. Cuando uno le propone a alguien que quiere contar su historia, esa persona le está dando su historia, pero uno le está ofreciendo la posibilidad de convertirla de registrarla, ¿no? De que quede escrita o que quede en una foto. Entonces, yo creo que eso hacía que hubiera como cierta empatía de lado y lado, ¿no? Nosotros estamos haciendo este proyecto y queremos conocer su historia, pero las otras personas entendían que su historia iba a quedar para el futuro, ¿sí? Que no se iba... Y eso yo creo que es algo que siempre motiva mucho a la gente a hablar y en este caso abrirnos la puerta y dejarnos pasar. Y lo otro es que nosotros no andábamos haciendo encuestas, ¿no? No éramos como gente que va, golpea la puerta rápido, dígame usted cómo se llama, déjeme tomar unas fotos. Realmente pasábamos rato con estas personas. Entonces era
pequeña como intimidad acelerada. No nos volvíamos sus mejores amigos ni pasábamos un mes con ellos, no, tampoco, pero sí creo que todos los proyectos o todas las visitas que hicimos duraron varias horas, o sea, era una mañana completa o una tarde completa en la que terminábamos pues tomando café o comiendo algo. Algunas historias, debo decir, sobre todo las que son en los extramuros de la ciudad, en Sumapaz, incluso nos quedamos a dormir en estas casas. Entonces, sí, no llegábamos como a sonsacar cosas, ¿no? Información, dígame usted, 3 fotos rápidamente, hasta luego, sino a compartir. Y yo creo que ahí es más fácil que la gente se sienta dispuesta a contar su historia. Y tampoco era un equipo de una gran parafernalia, ¿sí? No llegábamos 7 personas con cámaras, luces. Mateo, digamos, por su forma de trabajar, sí utiliza como luces, pero siempre una cosa muy respetuosa. Bueno, Mateo lo podrá contar mejor de sus experiencias haciendo ese tipo de trabajos. Claro. Sí, no llegábamos de una manera invasiva, sino Se cortó. nos hacíamos invitar, por decirlo de alguna manera. Y quizá Mateo y Nadesh nos pueden contar cómo fue ese proceso de ingresar a la casa, de fisgonear, para mantener el término que utiliza Lorenzo. ¿Cómo fue ese proceso fotográfico? ¿Qué dificultades se plantearon frente a esta intromisión en las casas bogotanas? Bueno, por mi parte creo que no, en general cuando la gente da su acuerdo para dejar entrar en su casa, están súper abiertos, es decir, era para contar su vida, para mostrar las cosas de su vida, para difundir cómo piensan su relación a la vida, su relación a la casa que tienen. Y no, más bien fue como un intercambio también de alguna manera, pues aprendiendo de la gente por el testimonio que estaba dando. Cada vez estuve siguiendo Lorenzo en sus historias, estaba descubriendo en el momento la historia de la gente, y eso era algo positivo en el sentido que el descubrimiento me hacía ver las cosas por la primera vez casa y así facilitar el trabajo, ¿no? En foto. Yo trabajo con material como muy liviano, como un reflex y unos lentes, así que no hubo como problema y no tenía luz, pero creo que tampoco, supongo que Mateo va a contar cómo es con luces. Creo que más bien una vez que la gente da su acuerdo, no hay tantos problemas para entrar en la vida y tener esta intimidad. Por supuesto, hay que tener empatía que permite la conexión. Es decir, en fotografía siempre se necesita una conexión para que la gente sea de acuerdo, para dar su imagen, compartir algo, etc. Y por supuesto, al inicio creo que empezábamos que la gente nos contaba un poquito de su vida y después empezando las fotos. Es decir, conectándome con la gente y después empezando las fotos. Entonces, sí, algo así, más o menos. Bueno, no, por mi parte, pues siempre era muy emocionante y creo que ya el trabajo duro lo había hecho Lorenzo de romper el hielo, entonces ellos nos aceptaban como, ¿no? De puertas abiertas, no había, digamos, que romper el hielo, esa fase ya se había hecho. Entonces, yo creo que ahí había un terreno ganado y nosotros llegábamos ya como a un ambiente, digamos, muy amigable y muy cordial y muy abierto. Y en ese sentido, pues creo que la labor, a mí siempre me han gustado las fotografías de familia. Le he seguido, digamos, mucho la pista como a esa tradición porque me parece muy interesante. Me gusta ver las caras de las personas y me gusta verlas muy bien. Tal vez ahí es porque la idea de la luz, de llevar una luz, siempre, digamos, como por respaldo, pero también porque es mi tipo, digamos que he trabajado mucho así
en mi trabajo profesional, cuando fotografío arquitectura, por ejemplo, bueno, pues suelo, cada vez menos, pero suelo usar una luz que me ayude, digamos, como a describir mejor el lugar. Y creo que un poco aquí era lo mismo, ¿no? Una luz que de alguna manera me ayudara como a limpiar un poco el ambiente y poder observar muy bien esas caras, ¿no? Como tener esa empatía y esa relación con los caracteres de las personas. Eso me parece que es muy, muy interesante, poderse meter, digamos, como en la personalidad de las personas a través de las imágenes. Y por supuesto ahí ayuda mucho la arquitectura, ¿no? El lugar donde están. A mí por eso tal vez me gusta tanto esto, ¿no? Porque hay una cosa también espacial muy importante. Se trata de las personas, por supuesto, pero creo que lo más interesante del proyecto es que son las personas viviendo en su espacio. Y ese vivir su espacio es muy... no sé, es una potencia narrativa gigante, dice mucho de la gente, dice mucho de las familias, y creo que eso era parte importante también como del proyecto, mostrar el entorno, el espacio arquitectónico donde viven las personas. Me llama la atención y quisiera saber, ¿ustedes qué encontraron detrás de estas fachadas? Esto unido un poquito a la pregunta que hacía Nadesh sobre las historias particulares, pero también no sé si dentro de los hogares y dentro de esos objetos que tiene la gente, dentro de lo que colecciona, dentro de lo que guarda, ¿habría alguna similitud? O sea, ¿hay algo particular que sea propio de- de la forma de vida, de ese hábitat de los bogotanos? No sé. No te escuchamos, Lorenzo. Micrófono. Ah, perdón. Listo. Yo ya estaba hablando solo, pero eso ya es como el modus operandi de esta vida virtual, ¿no? Em, em, pues a ver, yo creo que pues todo el proyecto se mueve en esa ambivalencia, ¿no? De cuáles son las continuidades, qué nos hace bogotanos a todos, pero también de qué manera son 8 millones de habitantes, todos únicos, únicos y especiales. Yo creo que más que cosas que uno dice, no sé, todo el mundo en Bogotá tiene una olleta para el chocolate o todo el mundo, más que ese tipo de cosas materiales, yo creo que por lo menos lo que sí un descubrimiento que puede sonar un poco obvio, pero verlo y palparlo a través del proyecto para mí fue llamativo, es que todo el mundo tiene algo que llama hogar. Y eso no importa si es una mansión de 500 metros o si vive en arriendo o si comparte casa con otro o si vive en una carreta o debajo de un puente. Todo yo creo que es casi un instinto humano o animal. Tenemos un lugar que llamamos nuestro hogar y que en ese sentido lo queremos y lo cuidamos, aunque a veces uno en el libro podría pensar que hay hogares como deslucidos o no muy cuidados. En realidad creo que quienes viven ahí sí sienten que es su espacio y lo quieren. Ese sería como una cosa, digamos, como común a todos. Y la otra es hay una canción de Caetano Veloso, el compositor brasilero, que una estrofa por ahí dice, de cerca todos somos raros. Y yo creo que este libro no pretendía, digamos, como hacer un show de excentricidades, pero inevitablemente cuando uno entra a una casa y cuando comparte tiempo, pues empieza a ver la rareza de todo el mundo, ¿no? Entonces, sí, o rareza, o bueno, o lo especial, o lo único que es cada persona. Entonces, creo que eso sería lo que tienen en común todas las historias, más que tratar como decir, hay un etos o una idiosincrasia bogotana que logramos agarrar. Sí, para en la misma idea. Creo que a nivel fotográfico lo que
lo que buscaba justamente en la singularidad de cada casa era como en los detalles que la gente estaba mostrándonos. Y incluso con este señor que estaba viviendo en una pensión, es decir, algo como un poco aseptizado, como un poco un lugar que no tenía tanto alma de habitación de casa suya, porque era algo como, bueno, era algo compartido con varios otros ancianos. Él tenía objetos personales, letras, libros que nos mostró que era como la expresión de la singularidad de su casa, de qué significa el lugar para él y pues, cuál es la conexión del lugar, digamos, con su historia pasada, con su vida pasada. Así que, y también en el San Juan de Dios, que era como un lugar igual, un poco ocupado por los hechos que pasaron en la vida. La gente, la pareja empezó a mostrarnos como cosas personales, como cosas vinculadas a la historia de su hijo. Es decir, si esto, además al nivel visual, para mí, creo que se dice que el diablo está en los detalles y en foto también. Es decir, esos unos detalles en foto nos permite contar la cosa que falta de la historia. Si le parece claro, no sé. Em, bueno, no, pues por mi lado yo creo que lo han dicho muy bien Nadesh y Lorenzo, y es también como encontrar, hacer evidente lo que es obvio, pero es la multiplicidad, ¿no? Es esa rareza que para uno es rareza, pero es básicamente esa riqueza como en la diversidad en cada casa, incluso entre la gente. Me acuerdo del caso de Regina, por ejemplo, que tenía arrendado un cuartico en su casa para, pues, para un joven que estaba estudiando, haciendo la vida como empezando eh, a educarse religiosamente y toda esa, y convivían, bueno, con el hijo de Regina, entonces todas esas cosas hacen especiales a cada lugar. A mí me parece de alguna manera que entrar a cada una de esas casas era como viajar a otro país, ¿no? Entonces uno entra y uno se siente en otro país y la mirada se le agudiza a uno mucho, especialmente yo creo que como contadores de historias que somos finalmente desde la imagen o desde la palabra, eh, la mirada se agudiza mucho y uno empieza a ver todo es nuevo. Entonces hay una emoción, digamos, de los sentidos que es muy rica en estas experiencias. Yo quería decir una cosa, perdón, te interrumpo, María Victoria, algo que para mí fue pues maravilloso de este proyecto, es que finalmente, aunque había una línea narrativa y un propósito en el que, digamos, todos estábamos de acuerdo, finalmente cada uno de los fotógrafos, Mateo, Nader, Juanita, Miguel, pues tenía una mirada un poco diferente. Y eso en vez, digamos, de ser un problema para el libro, eso le sumaba riqueza al proyecto. Entonces, si uno ve el libro o la exposición, pues se encuentra, digamos, como una coherencia en la búsqueda, pero cada uno lo hacía de una manera diferente. Y yo, por ejemplo, que trabajé con los cuatro de manera independiente, eh, veía su manera de trabajar y eran distintas. El resultado siempre excelente, pero su manera de acercarse a la gente, su manera de trabajar, los ángulos o las escenas que cada uno consideraba que valía la pena fotografiar. Yo también fui como aprendiendo de ellos y conociendo, bueno, este le gusta más como esto, esta es su mirada. Y en el libro están todas reunidas esas miradas, que muy diferentes, pero al mismo tiempo, como digo, lo que amarra todas esas historias, pues era el propósito común que teníamos. Sí, Lorenzo. Estíbaliz nos va a proyectar algunas imágenes, algunas fotografías de Mateo y de Nadesh. Quizá pudiéramos hablar un poquito de ellas antes de pasar a la siguiente pregunta. Entonces,
Ok, yo tomé estas fotos de este proyecto, no recuerdo el nombre. Esta es Susan y Susen, Susana y Susen, mamá e hija. Exacto, mamá e hija, no, es unos personajes completos, ¿no? Increíble, ahí es donde uno ve toda esta rareza y uno diría, pero que es todo este desorden, pero esta era probablemente la familia que más ahorra agua en toda la ciudad de Bogotá. Desde que empieza a correr cualquier gota de agua en su casa, esa gota, digamos que recorre todo un proceso de uso de esa gota que es impresionante, ¿no? La recogen en la ducha, la llevan al lavadero, esa la recogen y con eso llenan los sanitarios. Bueno, el agua da vueltas por todos lados, entonces la casa es como un campo minado de baldes. Es muy interesante. Una pregunta, Mateo. ¿Esta agua justamente es para una preocupación ecológica o también a nivel económico? Ecológica y económica, sí. Allá los del acueducto siempre van, bueno, yo creo que ya deben saber la historia, pero siempre iban como extrañados de que el recibo del agua llegara por, no sé, 5.000 pesos, no sé cuánto llegaba, Lorenzo, pero una cosa irrisoria y absurda, entonces siempre era como, ¿qué hacen en esa casa que no gastan agua? Sí, sí, de hecho en la historia ahí contamos de esas visitas del acueducto porque el acueducto sospechaba que ellas estaban teniendo alguna conexión ilegal porque era inimaginable que dos personas en un apartamento de ese tamaño solo consumieran 1 metro cúbico de agua al mes. Entonces siempre les llega un inspector ahí como a mirar y bueno, me imagino que ya cuando entra y le dan esa lección de ecología, pues el inspector se va relativamente tranquilo y ojalá inspirado. Sí, bueno, esa era la fachada de la casa, que son corredores viales corredores peatonales, perdón, que uno ve mucho en Bogotá, en muchos, muchos barrios. Eso a mí también, digamos, como esa cosa arquitectónica de las tipologías de los tipos de construcción arquitectónica en Bogotá me parece que es muy interesante. Entonces, creo que eso también dice mucho de la ciudad, ¿no? Estas fachadas, en qué lugar vive uno, cómo vive uno. Y si se fijan ahí, era muy impresionante el hecho de que ese transformador esté a menos de 1 metro de la ventana, ¿no? Un transformador eléctrico que además producía como un zumbido y bueno, esas son las condiciones en las que vive la gente en Bogotá, ¿no? Y uno se acostumbra, ¿o no? Y la telaraña de cables, ¿no? También era muy Sí. impresionante. Que también es muy bogotano. Yo en otras ciudades no veo ese chorrero de cables, pero bueno. Pero ahí está, yo creo, en esta foto también como la personalidad sensible de ellas dos, ¿no? Una casa de verdad muy bien tenida, con amor, con cariño. Se notaba, digamos, como que son dos personas preocupadas por su entorno y creo que ahí con ese violonchelo pues también se siente algo de Sí. eso. Y, perdón, y esta historia en particular tiene un episodio en la crónica que me parece muy importante en el conjunto del libro, porque Mateo de pronto recuerda, aunque fueron muy hospitalarias y Susana nos recibió, hasta almorzamos allí con ella, nos dio unas lentejas muy ricas, me acuerdo, hubo un momento un poco desafiante de parte de ella en el que digamos, ella es una persona muy preocupada por la realidad ambiental entonces en un momento nos dijo, bueno, pero ¿y ustedes para qué hacen eso? ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces, no, pues vamos a contar una historia y a ella le parecía como increíble que un grupo de personas pues invirtiera su vida o gastara su tiempo en eso, en contar una historia. Y me acuerdo que ella usó una palabra que decía, pero ¿por qué no hacen algo real? Y bueno,
pues yo traté de explicarle que quizás contar su historia podía ser transformador para otras personas y que podía ser real. Pero ese episodio, esa conversación, yo la incluyo en la crónica porque finalmente me parece que es una pregunta que flota en todo el libro, ¿no? ¿Para qué hacer esto? Y era una pregunta que yo y quizás todos teníamos mientras estábamos haciendo el proyecto. Ya afortunadamente después uno ve el libro y dice, bueno, hicimos algo real, pero en ese momento sí estaba la pregunta, bueno, vamos a todas estas casas, tomamos fotos, grabamos las conversaciones, yo vuelvo y me pongo a escribir, pero esa vaina, pues, al final, ¿qué? Entonces, esta historia tiene también ese valor dentro de todo el conjunto del libro. Y bueno, y también va un poco a la pregunta que hacía María Victoria de cómo nos recibía la gente. Debo decir que dentro del gran marco de hospitalidad y amabilidad, había episodios así, un poquito como tensionantes en un buen sentido. Y nunca me gusta que eso pase porque permite tener esas conversaciones también con la gente. Ok. Esta es, sea de Mateo, cuente esta. Esta fue en Ciudad Bolívar, no sé exactamente en qué barrio, Se Lorenzo, llama Bellavista. en Bellavista, exactamente. Y bueno, ellos eran, estuvieron además en la exposición, ¿cierto? Mm, ¿O no. no? No, sí, sí, claro que sí. Sí, 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 estuvieron con toda la familia. Una familia indígena Huaunán del Chocó. Ujú. Y bueno, pues la historia más de la familia creo que la conoce Lorenzo, pero era muy interesante porque pues ahí vivían, no sé, eran como 8 o 9 personas o más, no sé. Y ya tenían todo su desplegado, digamos, como todos sus materiales de trabajo, su empresa, digamos, porque hacían eh, artesanías y bueno, ¿no? Era y una casa muy extraña además porque era toda como a medio hacer y tenían eh, una maloquita como afuera también tratando como de recrear un poco su vida en el Chocó, entonces era una cosa arquitectónica muy extraña, pero pues muy interesante también y eso es, esto sí que podría ser, digamos, como característico de esta ciudad, ¿no? Una ciudad de inmigrantes, de desplazados, de gente que llega buscando una mejor vida y se la tiene que guerrear, muy duro, muy fuerte. Sí, sí, y esto es, como dice Mateo, una historia que tiene como muchas capas, porque es eso, los migrantes desplazados del conflicto, no solo desplazados, sino que además pues de una cultura indígena muy, digamos, vinculada a la naturaleza y pues trasplantados a la ciudad, y no solo a la ciudad, sino a una parte de la ciudad donde hay pues la naturaleza es casi inexistente, es muy denso en términos de urbanización. Pero también era una historia que tiene un lado, digamos, bonito dentro de esa pequeña tragedia, y es que esa casa en particular se las había ayudado a hacer un arquitecto tratando como de adaptar a ese contexto urbano muchas de las prácticas y de las ideas arquitectónicas que tienen los Bounan sobre cómo debe ser su casa. Entonces, ellos la llaman el dichardí, entonces este arquitecto trató de hacer un dichardí como una maloca dentro de esta casa, pues que es muy cuadrada para ajustarse al lote que tenían. Entonces sí, es como, una historia como de adaptación y de reconfiguración de una tradición arquitectónica que tiene que ver también de cómo se relacionan ellos, cómo viven, cómo comparten, dónde están las mujeres, dónde lavan la ropa, etcétera, pero a ese contexto pues que era totalmente diferente al de ellos. Esa es la casa.
que parece cualquier casa del barrio, pero por dentro pues sí tenía toda una organización que era un reflejo de su organización social y familiar. Sí, y esa es la pequeña Maloquita, pero por supuesto no está hecha con madera del río San Juan ni con las palmas de no sé qué, sino con madera de home center importada, pino canadiense y tejas de zinc y no sé qué más. Ok. Lorenzo me acuerda de los nombres, pero esto fue Viviana y Daniela Villamizar. Villamizar, sí. Un par de hermanas también viviendo solas en una casa grande para ellas, donde antes vivían con el resto de su familia, pero el resto de su familia estaba viviendo ahora fuera de Bogotá, y esto es en Usme. Y bueno, no, pues era muy interesante. Vivían con unos perros, ¿cierto? ¿O con un perro? No Y unos recuerdo. gatos, sí, perros y gatos. Perros y gatos, sí. Sí. Eh, y ahí también, bueno, no, esto es como una instantánea como de esa relación entre ellas, dos hermanas también como cercanas en edad, pero que básicamente se tenían que defender solas ahí en esa casa y en la ciudad. Los cables, ¿no? Siempre los cables. Sí, esos son inevitables. Eh, bueno, esta fue la primera, tal vez la primera historia que hicimos, ¿no? Sí, creo que sí, Mateo. Esta fue la primera historia que hicimos y a mí me encanta esta historia porque también es, digamos, como que representa muy bien una forma de vida típica también en Bogotá, ¿no? Como que cada historia de alguna manera también se vuelve como modelo y representa como un estilo de vida en Bogotá. Y uno puede identificar como ciertos estilos en todas estas historias. Y yo creo que de alguna manera esta lo hace muy bien también en ese sentido, ¿no? Pues como una señora eh, digamos, como dentro de una tradición clásica, tal vez conservadora, no sé, eh, pero pues como con toda una serie de reglas, digamos, que se mantienen en ese comportamiento social que se hacen evidentes en las fotos. Y esta fue, bueno, es un contraste con la historia anterior, un contraste total, una pareja que vivía debajo de este puente en Suba, ¿no? Por esa ventana que se veía ahí en la foto anterior, pues se entraba a este espacio, a este espacio que uno no se imagina, ¿no? Y uno entra y eso es de una dimensión gigantesca, mejor dicho, es como un apartamento de 280 metros ahí adentro, un área muy grande y ellos pues básicamente viven ahí meten todo el material de reciclaje que van trabajando día a día y bueno, es una historia muy fuerte, muy impactante, muy dramática y creo que es también, digamos, como otra de esos estilos de vida en Bogotá que se ven mucho. Una pregunta, y el ruido adentro de esta casa debe ser terrible, ¿no? Eh, es curioso que hagas la pregunta porque paradójicamente no era ruidoso. Se oía, y yo me acuerdo que les pregunté porque
adentro se oía algo extraño que parecía un aleteo, como unas palomas aleteando, y yo pensé que podían ser, o no sé, o murciélagos o palomas. Y no, es curioso, el ruido de los carros al pasar, seguramente al viajar por la placa de concreto, y termina no sonando como el boom de los carros, sino suena es como un... no, era un sitio, recuerdo, muy frío, y con ese sonido como de aleteo. Ellos decían que dormían muy bien, muy cómodos, que no había goteras, no sentían frío. eh, De sí. acuerdo. Mm. Sí, y yo creo que, perdón, viendo, digamos, en el libro, creo, ni en la exposición, creo que no están pegadas estas dos historias, la anterior que vimos de la señora con las casas de muñecas y esta, pero no olvidemos que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, y pues yo creo que eso inevitablemente en la capital se ve reflejado, y hay unas historias muy extremas en ese sentido, ¿no? De, eh, de una carencia absoluta no solo de dinero, sino de acceso a muchos servicios, y otras personas con una cantidad de privilegios. Y pues en el libro está recogida esos contrastes inevitablemente, no había forma de no tenerlos. Sí, a mí lo que me seduzco mucho en este libro justamente es esto, mostrar como varias caras de Bogotá, afuera de unos estereotipos también y las desigualdades, por supuesto, que existen en una ciudad tan grande y tan numerosa en nivel de población. Y también, pues la historia, justamente ahora estamos mirando una foto del Hospital San Juan de Dios, que entonces es una historia un poco dura, que hace parte de la historia de Colombia de alguna manera, porque es como un poco, para mí, el Hospital de San Juan de Dios muestra un poco cómo se pensó la salud después de la ley 93. Y un resultado fue el abandono, para mí totalmente absurdo, de este lugar, que era como además construido, si me recuerdo bien, bajo un modelo que era como los pabellones que conocía de Francia, que era como una manera de organizar un hospital para como poner cada lugar su tipo de enfermedad o tipo de tratamiento y tratar pues limitar la contagión también, si me recuerdo bien. Y bueno, este lugar no me recuerdo el espacio, cuánto es el espacio total del Hospital San Juan de Dios, pero es como muy, muy grande, hay muchos espacios y muchos edificios, y adentro de unos de estos edificios hay gente que vive todavía. Pues todavía yo la verdad me perdí un poquito porque ahora está como en proceso de rehabilitación. Lorenzo tal vez me puede aclarar un poquito con esto. Sí. Eh, eh, Sí, está en... eh, no, ya no vive gente, pero cuando hicimos esta historia, es de una familia que eran las últimas 3 familias que seguían viviendo en ese hospital. Un poco el contexto de esa historia: el hospital lo liquida, no entra en quiebra, y muchos trabajadores, trabajaban más de 3.000 personas en ese hospital, algunos quedaron en la calle y decidieron mudarse a vivir en el hospital, esperando también como una forma de presión para que pues, les solucionaran las deudas de sus salarios. Y hicimos la historia de una familia que hasta 2016, estuvo hasta 2017, creo, ahí viviendo. Sí, y lo que era impactante también es como la naturaleza estaba retomando el lugar de manera. Bueno, creo que la próxima foto puede ser que se vea más este aspecto, que se ve como la vegetación tomando el espacio, etcétera. ¿Se puede pasar a la otra foto? Ajá. Sí, sí aparece. Sí. Entonces hay un poco de esto, a cada lugar es de
del hospital. Acá estamos con la familia. Es como adentro del lugar que estaba viviendo y justamente se veía como muchos elementos del hospital dejado como a el abandono en esta pieza donde él está. Había como, sí, utensilios típicos de un hospital. Me recuerdo mucho de este cuadro y de esta infiltración de agua de algo colorado que baja como si fuera de la pintura. Me marcó mucho. Y bueno, no estábamos en momento de pandemia, pero el señor era ya enfermo de otra cosa, por esto tenía como la máscara. Y Mateo, igual no me recuerdo, pero creo que son 500 metros cuadrados, ¿no? El espacio que tomaste en las medidas, ¿no? Algo así. De este lugar. Sí. Sí, creo que esta es una, digamos, y son esas paradojas que uno tiende a asociar que alguien que vive, si uno dijera que esta familia vive en su casa tiene 500 metros cuadrados, pues uno diría, es una familia pudiente, pero en este caso sí, era un espacio muy amplio, ellos habían tomado prácticamente un piso del pabellón psiquiátrico, de lo que quedaba del pabellón psiquiátrico de ese hospital, porque era uno de los edificios más nuevos. Eh, entonces era un espacio muy amplio, pero pues ahí ustedes pueden ver la dificultad. Y Eduardo tenía un problema en los pulmones, sufría de POC, entonces toda esta humedad, todo este moho, pues era terrible para él. Esta es una historia también interesante de cómo adaptaron un espacio que no estaba hecho para vivir y lo volvieron su casa, lo que decía al principio. Entonces los muebles de los consultorios, los escritorios de las enfermeras se volvieron donde los hijos hacían las tareas. Y era impresionante porque muchos de esos muebles que se habían vuelto donde guardaban la ropa, no sé por qué, ellos no habían tocado muchas cosas, entonces todavía había, no sé, pastillas psiquiátricas entre esos muebles, camisas de fuerza, que es pues algo que yo creo que ya está en desuso, pero ahí seguían estando en los cajones las camisas de fuerza. Bueno, creo que sí sé la razón, y es que Eduardo, me acuerdo, él siempre sintió un gran pudor por esa ocupación que estaba teniendo, ¿no? O sea, él sabía que se estaba ocupando, pero él siempre decía, esto no es mío, esto no es mío. Entonces, como que él usaban las cosas, pero al mismo tiempo sin cambiarlas, sin tocarlas, sin botar nada. Entonces era una cosa muy ambivalente y muy difícil de sobrellevar, pues vivir en un sitio en el que uno se siente ocupándolo ilegalmente, entonces tratando de no quitar nada, de que nada se perdiera, y seguían unas brilladoras oxidadas, en fin. Sí, Y pues, sí, solo Nadesh. una cosita. Hay una cosa que me recuerdo de cada visita que hemos hecho con Mateo y es como la sorpresa de la gente cuando al final de la entrevista, al final de las fotos, Mateo sale como su láser para hacer las medidas de cada casa, cada espacio. Eso era como... Esto también me parece importante, como mostrar estas dimensiones de cada habitación, cada lugar habitado en, en unas partes de Bogotá, que sea como la primera historia que ustedes han hecho, que me recuerdo en el museo, en la exposición. Creo que son metros, 200 metros y algo, y justamente este paralelo con estos lugares más pequeños donde viven más gente, como la mía, Guaguán, por ejemplo, y esto es como algo muy fuerte del libro también, que se ha notado, yo creo. Gracias, Nadesh. Mira que Analía Vélez de Villa, nuestra seguidora de Argentina, pregunta, ¿qué fue lo más sorprendente que descubriste, Nadesh, que desconocías? No, creo que, bueno, yo, el Hospital de San Juan de Dios, yo estuve allá antes de este segundo, pues del trabajo con Lorenzo, pero no lo había ido como a la entrada en unos espacios, sino había descubrido como toda la amplitud del lugar y cómo la gente estaba viviendo adentro. Yo no sabía que había
pues yo había escuchado que había gente que vivía adentro, pero no me di cuenta antes de verlo realmente cómo eran las condiciones y tomando conciencia también de la razón por la cual ellos estaban acá, que era, sí, pues era como lo que decía, algo que era vinculado con la historia de la salud en Colombia y era como algo muy fuerte de ver las condiciones y entrar también en la historia personal de la gente. Y del señor argentino, bueno, esto fue un descubrimiento total, porque creo que además tenía problemas de papeles, tenía su pasaporte, pero faltaba unas cosas. Em, y de descubrir que este señor estaba acá, es decir, me proyecté en el pasado de su vida, descubriendo su historia en el momento, me proyecté en qué fue su vida antes, porque nos contó un poquito, y eso fue para un viaje muy fuerte, sí. Ya nos quedan pocos minutos, entonces quisiera que los aprovecháramos al máximo para dos cosas. Una, lo que ustedes mencionaron relacionado con la exposición que hicieron en el Museo de Bogotá, ¿verdad, Lorenzo? Entonces quisiera que nos contaras, mientras Estíbaliz nos pasa alguna imagen de lo que ocurrió en esta exposición, cómo se relaciona la exposición con el libro. Eh, para que ustedes después nos cuenten y pues inviten al público a leer el libro, porque debemos leer este libro que vamos a encontrar allí. Y entonces con esas dos, digamos, preguntas finales cerraríamos, a no ser que haya alguna otra preguntita, porque de pronto alcanzamos a responder alguna preguntita, pero de momento con esas dos preguntitas quisiera que nos contaran primero la situación del Museo Bogotá, qué hicieron allá en diciembre, y luego una invitación para nuestro público para que lean y conozcan este bellísimo libro. Perfecto, pues gracias, María Victoria. Sí, este proyecto y todo lo que les hemos contado, digamos, tiene dos presentaciones. Una es este libro que recoge 32, creo, historias de bogotanos y bogotanas en esa clave de crónica y fotografía que ustedes ya, digamos, vieron un anticipo. Pero de ese libro también hubo una feliz coincidencia, y sí, como dicen, se alinearon los astros, porque incluso con los fotógrafos, mientras estábamos haciendo el proyecto, recuerdo con mucha frecuencia ellos me decían, oiga, esto deberíamos hacer una exposición. Y a mí me parecía una idea fantástica, pero realmente no tenía ninguna pista de cómo se podía hacer eso. Pero cuando se alinearon los astros fue que ya en el proceso de diseño del libro, por alguna razón misteriosa, la gente del Museo de Bogotá supo de este proyecto y le pareció que era una oportunidad de volverlo una exposición. La exposición sigue abierta, estará abierta hasta junio de este año, abrió en octubre, si no recuerdo, del 2020. Y a mí me encantó la exposición. En cierto sentido, creo que es una muy buena interpretación de lo que hay en el libro. No simplemente coger el libro y exponerlo, sino que realmente hay un trabajo como museográfico de darle un nuevo lenguaje a esas historias en el espacio del museo, que además es una casa bellísima en la Candelaria, que completa un poco la historia porque son historias de casas contadas dentro de una gran casa, ¿no? Entonces son las casas dentro de las casas, que me parece pues que es en sí mismo ya una bonita historia. Y entonces, por un lado, pues el libro está disponible en las librerías no solo de la universidad, sino en la librería Lerner, Prólogo, Arteletra, en fin, las librerías de la ciudad. También creo que se puede adquirir, de pronto tú, María Victoria, al final nos aclaras una versión digital. Y lo otro que fue maravilloso de la exposición para mí es que a muchas de estas personas yo no las había vuelto a ver, pues no seguía teniendo contacto, y el día de la exposición invitaron a muchas de ellas y hubo un reencuentro. Y con los fotógrafos y con estas familias, y para mí fue muy feliz volverlos a ver y también descubrir que muchas de esas historias que están contadas en el libro y en la exposición tienen un epílogo que yo desconocía.
digamos, Eduardo y Cristina, quienes vivían en el Hospital San Juan de Dios, lograron que la ciudad les diera una casa en Bosa y ya viven, tienen una vida, digamos, digna y normal. Por ejemplo, las hermanas Villamizar, que también vimos algunas fotos, esta, por ejemplo, su casa se ha transformado, digamos, aunque siguen dependiendo de sí mismas, le han hecho muchas mejoras a su casa, viven, sí, ellas mismas se extrañaron cuando fueron a la exposición de ver ese pasado de su casa, ¿sí? Como hemos dicho, pues esas historias son una instantánea, la vida de la gente sigue y en muchos casos se ha transformado. En esta en particular también tengo una historia de epílogo. Esto es de una pareja trans, esa historia la hicimos con Miguel, y ellos querían tener un hijo. Y entonces me volví a encontrar con Max el día de la exposición y efectivamente tuvieron una hija, bueno, también se habían divorciado, en fin, la vida sigue para todo el mundo y esto es como un retrato que congeló en el tiempo un momento de estas familias. Perdón, aclaro más, la exposición está abierta hasta junio de este año, la entrada es gratuita y también el libro está a la venta en la exposición. Perfecto, Lorenzo. Entonces, pues creo que no hay más. No sé si hay preguntas, Estíbaliz nos contará en el chat. Yo quisiera saber, como para ir cerrando, cuál es el tipo de lector para este libro. Y pues que ustedes nos inviten pues a leer el texto. Sí, pues María Victoria, yo creo que este es un libro, y tú lo sabrás mejor que yo, un poco sui generis para una editorial académica, en el sentido en que incluso en la introducción yo digo, aquí no hay ninguna teoría sobre la ciudad porque sería demasiado pretencioso. Es un libro de historias, narrado en clave de crónica periodística y de, digamos, fotografía documental o reportaje gráfico, como se quiera. Entonces, yo creo que no es un libro para especialistas de nada, no es un libro para eruditos, es eso, yo digo al final de la introducción que por obra y gracia de este libro, digamos, como que logramos crear un nuevo barrio en el que conviven todas estas familias. El libro es un barrio. Entonces, pues el tipo de lector, no sé, la gente que le guste la ciudad, en primer lugar, la gente que le interese como esas historias un poco íntimas y domésticas, y por supuesto la gente que le interese la fotografía. O sea, aquí hay un menú de miradas y de fotógrafos verdaderamente excepcionales en una muy buena impresión, digamos que nos aseguramos de que un libro con estas características no se fuera a imprimir, digamos, en un papel y con unas tintas que no le hicieran honor a la calidad fotográfica que hay. Entonces a la gente que le gusta la imagen y que le gusta esa cosa como, sí, bogotana, de la ciudad, pues yo creo que es un libro que les puede interesar. Vale, Lorenzo, pues se nos acaba el tiempo, pero pues no sin antes darle las gracias a Nadesh, a Mateo y a ti por este espacio que nos brindaron, por eh, darnos un poquito luces y poder compartir con nosotros y con los usuarios y nuestros amigos y colegas y gente que se ha metido a las redes sociales a esta hora, pues a saber un poquito cómo fue la experiencia, cuál fue el resultado de este libro. Y pues muchísimas gracias. Aclarar lo que Lorenzo mencionaba, es un libro que se consigue pues en la librería y tienda Uniandes. Se consigue virtualmente también en nuestra plataforma ebooks.uniandes.edu.co. Encontrarán magníficas descuentos en este momento. Y pues nada, invitarlos a que lo consigan. Como dice Lorenzo, es un libro de Ediciones Uniandes muy lindo, bellísimo, unas fotografías hermosísimas, un trabajo realmente, se nota el trabajo, ¿no? De un gran equipo. Entonces, pues nada, esta es la invitación y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, María Victoria, por la invitación. Vale, buenas noches, hasta luego. Gracias. La invitación. Buenas noches a todos.